Hoy en 314 hablamos de animales grandes. Las ballenas azules, los elefantes, el calamar gigante. Sus medidas son colosales y sus formas de vida a veces un misterio. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué nos enseñan de la evolución de la vida en la Tierra? ¿La agresividad es un rasgo común en todas estas especies? ¿Tienden a desaparecer como ocurrió con los dinosaurios? ¿Por qué se extinguieron? Descubren los restos de un reptil gigante capaz de tragar un todoterreno con la fuerza de sus mandíbulas. El Predator X, un pliosaurio o gigantesco reptil marino, era mayor que el tiranosaurio y ha sido descubierto cerca del archipiélago noruego de Svalbard. El animal, del que se ha hallado un cráneo, mediría unos 15 metros de largo, pesaría 45 toneladas y vivió hace 147 millones de años. Los ojos de una gamba gigante podrían mejorar los DVDs. La gamba mantis tiene los ojos más complejos del reino animal. Puede ver 4 veces más que el ojo humano y detectar diferentes tipos de polarización de la luz. Un equipo de la Universidad de Bristol quiere trasladar esta capacidad ocular de la gamba gigante a los reproductores de DVD. Tendrían así mayor capacidad de almacenamiento y mejor calidad de imagen que los actuales. Un comité internacional de científicos ha dado a conocer la lista de las 10 nuevas especies más destacadas del planeta. Entre ellas hay especies diminutas, como un caballo de mar del tamaño de un guisante, y otros gigantes como un insecto que mide casi 60 centímetros de largo. Solo en 2007 se descubrieron más de 18.500 nuevas especies en todo el mundo. Estudiarlas y ver sus características únicas es esencial para comprender la historia de la vida. El boom económico de China amenaza con destruir el hábitat del oso panda gigante. Un equipo de científicos ha completado el genoma de este mamífero gigante para ayudar a su conservación. También ha conseguido que la primera panda gigante inseminada artificialmente dé a luz a 2 nuevas crías. La reproducción en cautividad impedirá la desaparición de esta especie. Encuentran huellas fósiles de gusanos marinos gigantes en el Parque Nacional de Cabañeros, en Castilla-La Mancha. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han descubierto aquí unas galerías fosilizadas de hasta 5 metros de longitud y entre 15 y 20 centímetros de diámetro, excavadas por un organismo desconocido de gran tamaño y cuerpo blando. Las trazas tienen una antigüedad de 475 millones de años. Ser grande es ser incomprendido. Eso dijo el poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson. Los monstruos asustan. Y los que son gigantes, aún más. Por suerte sabemos que los dragones son solo figuras mitológicas. Y que las criaturas enormes y terribles del cine de ciencia ficción son fruto de la paranoia de la Guerra Fría y no de las leyes de la biología y de la física. Pero los dinosaurios son una realidad. Lo fueron hace 100 millones de años cuando dominaban el planeta. Y lo son ahora que, a través de los fósiles, tratamos de explicar la vida y la desaparición de estos gigantes del pasado. Hasta el siglo XIX, los que se topaban con enormes huesos fosilizados solo encontraban una explicación lógica. Pensaban que se trataban de restos de humanos gigantes anteriores al diluvio universal. Fue Richard Owen quien empezó a darle un sentido a tanto fósil gigante acuñando el término dinosaurio, que literalmente significa lagarto terrible. Y ahí se desató una auténtica dinomanía. Los paleontólogos empezaron a coleccionar y estudiar sus restos y la cultura popular se interesó por los resultados, como pocas veces ha pasado con la ciencia. Los dinosaurios sustituyeron a los dragones medievales en el mito de la bestia,
y desde entonces tenemos un mito con fundamento científico. ¿Qué sabemos de los dinosaurios? ¿Eran tan violentos como los pintan? ¿Por qué llegaron a ser animales tan grandes? Se lo preguntamos a Francisco Ortega, paleontólogo de la Facultad de Ciencias de la UNED. Hace casi 200 años que se estudian los dinosaurios y aún quedan muchas cosas por descubrir sobre la evolución y la vida de estos fascinantes animales. Aunque la palabra dinosaurio se usa de forma peyorativa para decir que alguien está pasado de moda, el estudio de los dinosaurios sigue siendo muy vigente en el siglo XXI. Francisco Ortega nos lo explica. Francisco, en la época de los dinosaurios, ser gigante era una ventaja. Está claro que sí. De hecho, muchos dinosaurios acabaron siendo gigantes. Parece que hay varias ventajas de ser un gigante y que hay dinosaurios que las explotaron. Una es la protección. Es mucho más difícil atacar a una forma grande. Otra es el control de la temperatura. Los dinosaurios son animales de sangre fría que tienen muchos problemas con el control de su temperatura. Un animal gigante es mucho más estable térmicamente. Y la otra es la explotación de algunos medios con vegetales pobres en nutrientes. Y las desventajas, porque me imagino que un animal tan grande debe gastar mucha energía también, ¿no? Las desventajas son sobre todo estructurales. Hay que soportar el peso de un animal que pesa 100 toneladas, hay que tener músculos capaces de moverlos y hay que tener una fisiología capaz de soportar todo eso. Y no solo una cuestión de escala, no es escalar un animal a grandes dimensiones. Cuando hablamos de animales gigantes, ¿a qué medidas nos estamos refiriendo más o menos? Eso es complicado, porque todo es relativo, ¿no? Hay muchos grupos de dinosaurios que serían gigantes comparados con los animales que tenemos ahora a nuestro alrededor. En términos dinosaurianos, consideramos que un animal es gigante cuando está por encima de los 20 y tantos metros y sobre todo cuando pasa la frontera de los 30 metros. Y cuestiones como el corazón, por ejemplo. Se dice que debían tener un corazón bastante particular para poder bombear la sangre a semejante altura, ¿no? Claro, es que ser gigantes es un problema y nosotros hay muchas cosas de los dinosaurios gigantes que no podemos ver porque no han quedado fósiles. Por ejemplo, es el tamaño del corazón, pero tú sí puedes hacer un modelo de la fuerza que tendría que tener un corazón de un dinosaurio que tiene que lanzar sangre a una cabeza situada a 15 metros de altura. Cuando hacemos ese tipo de ejercicios, descubrimos que el corazón de ese dinosaurio debiera ser 15 veces más grande que el de una ballena que tiene la misma masa. Eso realmente es imposible, ¿no? O sea, que debe haber otras estrategias para solucionar todos esos problemas fisiológicos. Sobre algunas tenemos hipótesis, sobre otras algo menos. ¿Y el esqueleto qué truco debía tener para aguantar semejante cuerpo, ¿no? Los esqueletos los conocemos mejor porque son los que quedan fósiles y además los esqueletos funcionan de una forma muy semejante a como ocurren ahora muchas obras de ingeniería. De hecho, tú puedes plantearte un dinosaurio gigante como una construcción. Si pensamos en los grandes saurópodos, realmente tienes un núcleo central en el que se agrupa toda la masa, sujeto por 4 grandes pilares. Y a partir de ahí tienes 2 estructuras colgantes. Una es la cola, enorme, y el cuello y la cabeza, que también son enormes, que se sujetan de una forma muy semejante a lo que ocurriría con un puente colgante en la actualidad. Hay un sistema de riostras que sujetan esa cola al centro del cuerpo y se aligera enormemente el peso de los huesos. Las vértebras de un dinosaurio de este estilo son muy ligeras y la cabeza, por ejemplo, de un dinosaurio de 20 y tantos metros no es mucho más grande que la cabeza de un caballo. Entonces, en general, los fósiles os lo ponen fácil o difícil para determinar tamaño y funcionalidad y forma de los dinosaurios. Bueno, nosotros probablemente consideremos que siempre nos lo ponen difícil, ¿no? Los fósiles nos dan una ventanita pequeña a lo que era un dinosaurio y a partir de ahí puedes interpretar de lo que hay. Hay un ejemplo muy claro, y hablando de gigantes, que es el animal más grande que conocemos. Realmente se conoce por un cachito de una vértebra. Un cachito que mide 1,5 metros, pero es una parte de una vértebra que podría medir 2,5 metros. Bueno, ese animal podría medir 58 metros, pero nuestros modelos son muy variables. Ese tamaño especial de esa vértebra podría deberse a otras muchas cosas y podríamos encontrarnos con un animal que no fuese tan grande. ¿Qué ha aportado la paleontología a la comprensión del mundo en que vivimos? La paleontología lo que aporta a
La realidad actual es la dimensión temporal, la dimensión histórica, incluso en tiempo profundo. La composición actual del planeta está muy marcada por la evolución de las formas vivas y por la propia evolución de la Tierra. La Tierra se ha transformado a lo largo del tiempo. Es muy difícil explicar todo lo que ha pasado en todo ese proceso histórico que ha durado 3.500 millones de años solamente viendo una foto fija de la actualidad. La paleontología te marca hitos que te permiten ir explicando el proceso. ¿Y los dinosaurios en particular, qué crees que aportan a la visión actual de la realidad del mundo? Bueno, los dinosaurios yo creo que nos aportan una reflexión histórica, ¿no? Los dinosaurios fueron los grandes dominadores del planeta durante casi 200 millones de años. Fueron capaces de hacer cosas complicadísimas, volar, ser gigantes, y sin embargo desaparecieron en un momento en el que la situación climática del planeta se hizo insostenible. Yo creo que a veces, como uno de los grupos que somos capaces de reflexionar sobre cómo son los procesos de extinción, a veces los dinosaurios nos indican cómo tendríamos que posicionarnos en algunos momentos. ¿El sentido del humor es solo humano? No. Los circuitos neuronales implicados en la risa están presentes en más especies. Estudiando la conducta de ratas, perros y chimpancés, se han encontrado similitudes entre la risa de los bebés humanos cuando juegan o son acariciados y la de estos mamíferos. El reto científico consiste en averiguar si este humor de los perros o de las ratas también está relacionado con emociones positivas. ¿Somos más altos por la mañana que por la noche? Sí, por la mañana somos aproximadamente 1 centímetro más altos que por la noche. Esto se debe a que durante el día, el cartílago que existe entre las vértebras y que impide que éstas choquen entre sí, se comprime al tener que aguantar el peso del cuerpo durante muchas horas. En cambio, por la noche, tumbados en la cama, recupera su longitud original porque los cartílagos de la columna vertebral se extienden al no tener que soportar ningún peso. ¿Los objetos del cosmos son esféricos? Sí. La forma esférica de los planetas y otros cuerpos celestes se debe a la gravedad. Cuando nuestro sistema solar se estaba formando, la gravedad juntó billones de piezas de gas y polvo en masas para originar los planetas. La esfera es la forma geométrica más estable a la que tiende la materia porque todos los puntos de la superficie están a la misma distancia del centro. Por eso los cuerpos celestes son esféricos. ¿Por qué los pájaros no se electrocutan al posarse en los cables? Un pájaro posado sobre un cable actúa como un circuito eléctrico. Según la ley de Ohm, el flujo de corriente a través de un circuito es proporcional a la diferencia de potencial, también llamada tensión o voltaje. La diferencia de potencial entre sus patas es muy pequeña, por eso solo pasa una mínima fracción de corriente al cuerpo del ave y no se electrocuta. Si el pájaro tocase a la vez un segundo cable o el suelo, se crearía un gran voltaje y se electrocutaría al instante. Son los habitantes más grandes del océano. De hecho, la ballena azul es el animal más grande que ha existido jamás en nuestro planeta. Pesa tanto como una manada de 400 toros. Su corazón es del tamaño de un coche y su lengua es tan grande como un elefante. ¿Cómo un mamífero ha podido alcanzar ese tamaño? ¿Acaso las cosas funcionan diferente bajo el agua? Pues sí. Animales tan grandes como las ballenas se han podido desarrollar en el mar gracias a la ingravidez que proporciona flotar en el agua. La fuerza de la gravedad se hace mucho más llevadera dentro del agua salada. Pero ¿cómo han alcanzado las ballenas ese tamaño? Whales were land animals 50 or 60 million years ago. And probably because they couldn't find food or they were being hunted by predators on land, little by little they found themselves along the coastline and they adapted to the aquatic or the marine environment and they found food.
Jean-Michel Cousteau es el hijo mayor del mítico investigador Jacques Cousteau. Como su padre, ha dedicado gran parte de su vida a los océanos y ha presentado documentales como este, que revela los aspectos más desconocidos de estas gigantescas criaturas marinas. En él se explica que estos mamíferos pueden llegar a ingerir entre 2 y 3 toneladas de comida al día. Comer tanto también les crea problemas. Furthermore, the food that they feed upon is getting to be more and more scarce because we take it away. We over-harvest the ocean in a sense that we're taking more than nature can produce. So these resources are getting smaller and smaller and smaller. So there's a lot of pressure on the big whale. Well, the large whales basically don't have any enemies because of their size. Pretty impressive. With the exception of the killer whales, which could team up and kill a big whale. Pero ser gigante en el mar también tiene sus inconvenientes. Como consumen mucho alimento, no pueden haber demasiadas. Además, sufren otros problemas. Otherwise, they can be hit by a ship when they rest. They are very, very sensitive to sounds underwater. So any exploration that is being done by the oil industry when they do explosion, the fact that there are more and more and more ships in the ocean emitting sounds when they move, there's between 50 and 60,000 ships 24/7 in the ocean. That makes a lot of sounds. Estos animales están en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada de los últimos años. Son tan dóciles que se convierten en presas fáciles del hombre. Si las cosas no cambian, si no se frena su caza, estos gigantes marinos podrían tener el mismo final que los dinosaurios, aunque esta vez la responsabilidad será del hombre. El Yeti. En 1951, el escalador Eric Shipton se encontró con una huella enorme marcada en la nieve del Himalaya. Se trataba de un pie de más de 30 centímetros. Muchos se lo tomaron como una prueba de la existencia del Yeti, el abominable hombre de las nieves. Con 3 metros de altura y más de 400 kilos de peso, el Yeti se le conoce como Bigfoot en Norteamérica, Bassa Jaun en el País Vasco y Jean Dagel en Cataluña. Pero las pruebas científicas de su existencia son nulas. El mechón de pelo que consiguió el escalador Edmund Hillary en el Everest resultaron ser en realidad de cabra. Las huellas que se encontraron en California en 1958 fueron hechas con un molde. Y la mejor filmación de esta bestia gigante obviamente tenía truco. El empleado de una conocida bebida refrescante, Bob Hieronymus, estaba dentro del traje de Bigfoot en 1967 cuando se hizo la grabación. Le habían prometido $1000 por hacerlo, aunque nunca lo recibió. Cada vez está más claro que el Yeti solo existe en la cabeza de algunos. Para la gran mayoría, pies grandes no es más que una alucinación como la del monstruo del lago Ness. Francisco, te propongo que repasemos algunos tópicos sobre los dinosaurios, si son ciertos o no. El primero sería, ¿eran todos grandes realmente? No, claro que no. Es verdad que los animales más grandes que han pisado el planeta son dinosaurios, pero no todos los dinosaurios eran grandes. De hecho, en el Mesozoico, en la etapa en la que florecieron, en la que había más dinosaurios, había animales que pesaban unos pocos gramos. Y los representantes actuales, que a veces siempre se nos olvida que queda un grupo de dinosaurios todavía en la actualidad, que son las aves, pues todos los conocemos y todos sabemos el tamaño que tiene un gorrión. Nos gusta imaginarnos a los dinosaurios del tamaño de Tyrannosaurus Rex, pero la verdad es que los había mucho más pequeños. Y hablando de Tyrannosaurus Rex, ¿son todos agresivos como se le pinta al Tyrannosaurus Rex? No, yo creo que lo de los agresivos también es algo que nos divierte especialmente, ¿no? Los ecosistemas mesozoicos funcionaban igual que funcionan los ecosistemas ahora. Había animales herbívoros, animales carnívoros y depredadores agresivos. Si echásemos un vistazo a un paisaje del Mesozoico, probablemente lo que viésemos son manadas de tranquilos dinosaurios pastando, pero evidentemente también había formas agresivas. También se les suele representar como tontos. No sé yo si tenían un cerebro demasiado pequeño.
Sí, durante mucho tiempo se ha planteado que son tontos porque tenían el cerebro pequeño, pero un grupo que ha tenido tal éxito biológico, que han sido capaces de dominar el planeta durante 200 millones de años, no se puede considerar que sean tontos. De hecho, probablemente es uno de los grupos más exitosos que ha habido sobre la superficie de la Tierra. Si tenemos en cuenta las aves actuales, que por cierto nadie consideraría que son tontas, muchas de ellas, los dinosaurios son el grupo que más diversidad han aportado al Mesozoico y que más diversidad aportan actualmente. Tan solo algunos grupos de insectos son más diversos de lo que lo fueron los dinosaurios. Es muy difícil creer que a pesar del tamaño de su cerebro, estos animales fuesen tontos con ese éxito. ¿Y los mamíferos compartieron época con los dinosaurios? Algunos mamíferos, sobre todo de formas muy primitivas, vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios, pero los mamíferos modernos, tal como los conocemos en la actualidad, aparecen después. Los mamíferos que teníamos durante el Mesozoico son formas de pequeño tamaño y que no lograron ser tan diversos como los dinosaurios, probablemente porque los dinosaurios ocupaban la mayor parte de los nichos. Y sobre todo lo que es muy importante es que seamos conscientes de que nunca convivieron con nuestros ancestros más cercanos. O sea, no compartieron nunca escenario, paisaje con homínidos y mucho menos con hombres modernos. Tenemos que tener en cuenta que los dinosaurios, tal como los interpretamos eliminando las aves, desaparecieron hace 65 millones de años y nuestros ancestros de forma más moderna, de aspecto más moderno, aparecieron hace unos 2 millones de años. Hay 63 millones de años de diferencia. ¿Y por qué desaparecieron los dinosaurios? ¿Se conoce exactamente la razón de su extinción? Bueno, lo que se conoce es que en el planeta estaban pasando cosas que permitirían explicar su desaparición casi instantánea. En el planeta se está produciendo un importante cambio climático, se están produciendo durante muchos millones de años emisiones que proceden de volcanes en distintos puntos de la India y lo que sabemos es que hay un elemento que pudo actuar como la gota que colma el vaso, como detonante de una gran extinción, que es la caída de 1 o 2 meteoritos, uno de ellos enfrente de la costa mexicana, enfrente de la península de Yucatán, y otro prácticamente a la vez enfrente de la costa india, que los dos pudieron generar una catástrofe ecológica de tal magnitud que harían que los ecosistemas se derribasen prácticamente como una montaña de naipes, ¿no? Quitando unos naipes importantes, todos los ecosistemas se vendrían abajo. Y eso ocurrió hace 65 millones de años y parece que la evidencia nos permite explicarlo bastante bien. ¿Y es esta la extinción más importante de la historia de la Tierra? No, puede ser la más famosa, pero no es la más importante. A lo largo de la historia de la Tierra se considera que ha habido 5 grandes extinciones y la de los dinosaurios es la última, pero no es la mayor, con mucho. La mayor extinción que ocurrió en la Tierra fue hace 260 millones de años. Probablemente, de alguna forma, abrió paso al reinado de los dinosaurios y en esa extinción desaparecieron el 90% de las formas que constituían la diversidad del planeta. ¿Y entender la extinción de los dinosaurios permite de alguna manera gestionar la posible sexta extinción? Sí. De hecho, parece que somos la única especie del planeta que sabemos cómo funciona un proceso de extinción y que por lo tanto tenemos en nuestra mano los elementos, de alguna forma, para combatirlo, para paliarlo. De todas formas, hay una cosa que la paleontología nos enseña y a la que no nos podemos escapar, que es que todas las especies que han existido tienen un espacio y un tiempo limitado, que la mayor parte de ellas se han extinguido y que, por lo que sabemos, todas se van a extinguir antes o después. Y ahora, para terminar, si tuvieras que dejar una idea clara, algo que todo el mundo comprenda sobre los dinosaurios, ¿qué sería? Yo apuntaría una reflexión histórica. Los dinosaurios fueron un grupo exitoso y desaparecieron en un momento de crisis ecológica en el planeta. Nosotros somos una especie que entendemos cómo ha ocurrido ese proceso en el pasado y eso nos tiene que dar alguna ventaja para comportarnos en el presente. Os recomendamos el libro Dinosaurios de la A a la Z, un diccionario ilustrado muy completo sobre los 200 tipos de dinosaurios y otros animales prehistóricos que poblaron nuestro planeta hace millones de años. La guía de campo de los grandes mamíferos de África os acercará a la morfología y costumbres de los más de 1000 mamíferos que viven en África, entre los que están los más grandes como el elefante o la jirafa.
En la web paragosaurus.com encontraréis el archivo Bibliosaurus, la herramienta más potente de Internet para la búsqueda bibliográfica de publicaciones científicas sobre dinosaurios. Con estos binoculares podéis ir de safari y estar tranquilos observando muy de cerca los grandes animales de la sabana. Además, podréis inmortalizarlos con la cámara fotográfica digital que incorpora. ¿Sabías que las ballenas son los animales más grandes del planeta? Pensaba que eran los elefantes. Bueno, sobre la Tierra son los elefantes. Mayor de todas las especies es la ballena. ¿En serio? ¿Cuánto puede medir un bicho de estos? Alguna ballena adulta ha pasado de los 30 metros. ¡Qué barbaridad! Espero que no nos las carguemos. Ya, y que se conviertan en los dinosaurios del futuro.